cordial saludo a todos y les doy la bienvenida a este seminario de Apocalipsis. Vamos a dar inicio al capítulo 12. Este capítulo ya sería la mitad del libro y recordemos que hoy vamos a analizar el capítulo 12 en una perspectiva diferente. Y para dar inicio vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que nos das esta oportunidad en la cual podemos venir aquí para aprender más, para que tú nos guíes y nos enseñes de tu palabra. Ayúdanos y quédate con nosotros en esta presentación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, con este video vamos a dar inicio a este capítulo 12 de Apocalipsis. Y lo importante, los puntos principales que vamos a estudiar en este video, vamos a estudiar el versículo del 1 al 5 y tendremos una introducción o un prefacio para este capítulo 12. Vamos a ver una gran señal, la mujer encinta, otra señal y Satanás en guerra, y vamos a entender quién representa el Hijo, y también miraremos el Hijo varón. Y Apocalipsis 11, del 15 al 19, pone fin a una serie distinta de profecías escatológicas que comenzó en el capítulo 10 del versículo 1. En ese final sonó la séptima trompeta y Cristo recibió su reino, que lo vimos en el capítulo 11, versículo 15, y lo podemos comparar con Daniel 7:14. Y ahí sonó la séptima trompeta, Cristo recibió su reino, y un coro de 24 ancianos redimidos entonó un hermoso himno de victoria, revelando que la historia redentora había concluido. El templo abierto que dejaba al descubierto el lugar santísimo carecía de actividad, lo que significaba que toda obra mediadora había cesado. Apocalipsis 18:16 repite la misma escena señalada en el versículo 19, anunciando dramáticamente el fin de la tierra, y ambas representan el mismo periodo de tiempo. En el libro apocalíptico de Juan, los mensajes se repiten con frecuencia. Con cada nuevo ciclo, la información se amplía y nuevos detalles elevan las santas percepciones de Dios. Todo se multiplica hasta formar una saga asombrosa que anticipa nuestro futuro inmediato. Las iglesias, los sellos y las trompetas contribuyen con mensajes muy distintos orientados a la última generación de Dios. La impresión de este último periodo en el estado funcional de la Tierra se remacha de muchas maneras en el Apocalipsis. Las áreas enfocadas dentro de los 7 sellos despliegan acontecimientos en el viaje de la mujer pura mientras ella lucha contra las agencias de Satanás, representadas por las 7 cabezas coronadas y los 10 cuernos. Vemos 2 puntos. Uno, que el resumen de la iglesia de Dios de los últimos días, la mujer, y de Satanás, el dragón, trabajando con sus secuaces para dañarla, en el versículo 1 al 11. Y 2, la profecía de este conflicto, que es un preámbulo de los siguientes capítulos, capítulo 13 al 19, lo miramos en este capítulo del versículo 12 al 17. Y aquí podemos ver una gráfica donde miramos el primer sello, que es el caballo blanco, que también representa el pueblo de Dios, y esta mujer, que es la iglesia, que es una mujer pura. Tenemos el segundo, cuarto y quinto sello, que los encontramos en Apocalipsis 6, versículo 4 y 8, que son el caballo rojo, el caballo pálido y los mártires. Y ahí en ese tiempo, ese periodo de tiempo, vemos al dragón, que es a través de sus agentes,
que hace persecución. Todo eso es en la experiencia en el desierto que miraremos aquí en este capítulo 12 que pasa la mujer. Y aquí Apocalipsis 12 es un prefacio al capítulo 13 y al 14. La estructura de este capítulo nos da una idea de las prioridades del pensamiento de Dios en relación al conflicto entre el bien y el mal. Miramos mujer, una comunidad cristiana pura, con apariencia justa, que el dragón está dispuesto a dañar a la mujer. Y hubo guerra en el cielo, que es histórico, también guerra en la tierra, que es contra la mujer, y todo eso lo miramos en la experiencia en el desierto de 1260 días. También podemos ver la mujer, que es una comunidad remanente, actuando con rectitud. Y Satanás, el diablo, la serpiente, está dispuesto a dañar a la mujer. Con gran ira, persecución de la descendencia o de la semilla, que es el remanente. Y todo esto sucede en la experiencia en el desierto, en tiempo, tiempos y medio tiempo, que es una expresión de 3 años y medio. Este es el bosquejo de la historia del capítulo 12, sobre cómo se desarrolla la iglesia pura de Dios. 1. Que es la iglesia ideal, símbolo de la mujer en el versículo 1. 2. La imagen de Cristo, Hijo, valida sus ideales, los versículos 2 al 3 y 13. 3. La mujer o iglesia huye al desierto, huye del dragón, versículo 6. 4. Se describen los santos o los hermanos o los miembros de esa iglesia en el versículos 10 al 11. 5. La mujer perseguida huye al desierto de Satanás, versículos 13 al 14, que es también al mismo tiempo del versículo 6. 6. La naturaleza de la persecución, versículos 15 al 16. 7. Guerra total contra la descendencia de la mujer en el versículo 17 y más adelante se detalla en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y 8. Tenemos las características del remanente en el versículo 17, que también se compara con el versículo 10 al 11. Y observar esta secuencia y estructura ayuda a comprender las dos declaraciones de tiempo dentro del capítulo 12 y cómo asociarlas con los capítulos 11 y 13, donde también se abordan tiempos similares. 1260 días que miramos en el versículo 6 representan un periodo de 3 años y medio, durante el cual la mujer está en el desierto. Este es el mismo tiempo o periodo que se menciona en el capítulo 11, versículo 3, el cual Dios asignó para que el Evangelio llegara al planeta Tierra. Tiempos, tiempos y medio tiempo, versículo 14, es un tiempo crítico de oportunidad final para la Iglesia de Dios. Esto se basa en ciclos festivos que terminan en la expiación o liberación, y esto coincide con el periodo de 42 meses del capítulo 11, versículo 2, y el capítulo 13, versículo 5, cuando la persecución es desenfrenada y repite los detalles de Daniel 12:7. Los 1260 días y el tiempo y medio tiempo representan el mismo periodo de 3 años y medio que se menciona con frecuencia en Daniel y en Apocalipsis. Es el tiempo señalado en el tiempo del fin, presentado en Daniel 11:35, 12:4 y 9. Y damos inicio a los primeros 5 versículos en el cual nos vamos a basar en este video. Dice así, Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y antes de entrar en esta nueva visión, somos llevados una vez más al santuario celestial como antesala de lo que sigue. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. El enfoque inicial se centra en el arca del pacto en el lugar santísimo, y el contexto es el día de la expiación. Este momento nos orienta al entrar en Apocalipsis 12. Esas dramáticas señales celestiales y terrenales ocurrirán más tarde, cuando el templo vuelva a aparecer, en el capítulo 16, versículo 17 al 21. Este texto cubre un amplio tramo de profecías del tiempo del fin. El drama de los relámpagos, las voces, los truenos, el terremoto y el gran granizo representan el final de la justicia divina de Dios para el planeta Tierra. Y una gran señal, como dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunas versiones usan la palabra maravilla, que también es traducido como señal. Este es un mensaje divino que señala que están a punto de comenzar importantes acontecimientos apocalípticos. En el caso de esta mujer, anuncia que la iglesia de Dios está limpia de pecado, tiene una pureza completa como la de Cristo, en un momento determinado en el tiempo, inmediatamente antes de la consumación. Lucas 21, 11, 25 y Hechos 2, 19. La primera de las dos maravillas o señales de este capítulo se llama una gran señal que Juan nota en los cielos, probablemente representando el cielo visible que podía observar. La gran imagen se contrasta en otro lugar con el gran dragón, en los versículos 3 y 9. La gran ciudad, en Apocalipsis 11, 8, 16, 19. La gran Babilonia, Apocalipsis 14, 8, 16, 19. La gran ramera, en capítulo 17 y capítulo 19, 2. En breve, Dios llama al dragón en el mismo cielo otra señal, pero no una gran señal. Está a punto de introducirse una era apocalíptica profética, especial, que termina con una mujer pura. De nuevo, ¿cómo representó Dios esta gran señal? Nos dice el versículo 1, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La primera alusión bíblica a una mujer como comunidad del pueblo de Dios se encuentra en Génesis 3:15. Esa fue una profecía que anticipaba el conflicto entre Satanás y la mujer, que es el pueblo de Dios. Más tarde, Dios describió a una mujer o esposa como Sión en Isaías 61:10, y cuando estaba con una corona de belleza, restauró a Israel. Ella había sido una mujer estéril, pero ahora da a luz, Isaías 54:1. Pablo recordó a la iglesia de Corinto que Dios los había desposado como una esposa para Cristo, 2 Corintios 11:2. Lo comparamos con Oseas 2:19, Jeremías 4:31. Por lo tanto, esta imagen de la mujer es una gran señal para Dios porque ella le pertenece. Esta mujer pura será descrita más tarde como su esposa, que se ha preparado para casarse con el Cordero. Esta dama representa al pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, que simboliza una comunidad de personas leales y piadosas. Ella es la iglesia elegida del Señor. Este símbolo surgirá en un cuerpo literal de personas santas justo antes de que llegue el fin. Vestida del sol. Esta dama está vestida del sol, lo que significa que refleja la gloria de Cristo. Esta iglesia está cubierta con el honor divino debido a su devoción digna de confianza a Él. Más tarde se convierte en la novia del Cordero y se le concede
el don de ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8, comparado con Jeremías 2:2. Isaías 61:10 dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Al final de los tiempos la iglesia de Dios será una familia feliz y unida, vestida con vestiduras de alabanza y acción de gracias, el manto de la justicia de Cristo. Aquellos que reciben a Cristo como un Salvador que perdona los pecados, son vestidos con sus vestiduras de luz. Él quita sus pecados y les imparte su justicia. Su gozo es pleno. Esta cita lo encontramos en Manuscritos Liberados en volumen 13, la página 212. Y dice: la luna bajo sus pies. La palabra griega para luna es selene. Se usa principalmente en el Nuevo Testamento en un contexto escatológico. En la antigüedad representaba idiomáticamente algo que vaga, porque se movía por los cielos. Estar de pie sobre un objeto también significa tener dominio sobre él. Lo comparamos con Salmo 8:6 y 110:1. La mujer de pie sobre la luna significa que la oscuridad de la noche ahora está bajo su control. Dice Isaías 61, ha venido tu luz. Ella aclara la noche que ha oscurecido al mundo. Tiene dominio sobre las tinieblas y todo lo terrenal al final de los tiempos. Ella tiene victoria sobre el mundo. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miramos que la mujer tiene entendimiento completo sobre la palabra profética y alumbra en la oscuridad. Eso simboliza también que está parada sobre la luna. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La corona aquí descrita es Estefanos, que es de victoria. Esto se ve al final cuando la iglesia de Dios derrota las engañosas artimañas de Satanás. Esto ilustra cuando la iglesia purificada es sellada. Apocalipsis 2:10, 3:11. Esta corona revela que un grupo que afirma ser de Cristo se ha levantado por encima de toda oposición a su fe. Isaías 62:3 dice: y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel que antiguamente componían la iglesia original de Dios, también reflejan las 12 divisiones de los 144,000 que representan la iglesia de Dios de los últimos días. Los 144,000 lo podemos encontrar en Apocalipsis 7, del capítulo 4 al 8. Y podemos observar Gálatas 3:26 a 28, Efesios 3:4 al 9, sobre Israel espiritual. Y este cuerpo de creyentes está sellado por la eternidad. Las estrellas en la profecía representan a los líderes del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento el cuerpo pequeño se engrandeció hasta el ejército de los cielos y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas. Daniel 8:10. Estos objetos celestiales se definen más adelante como el pueblo santo y poderoso. Anteriormente en Apocalipsis, Jesús le dijo a Juan que las estrellas, el misterio de las estrellas, en su mano derecha eran los ángeles de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Esto se refería a sus líderes. Mensaje que precede a cada narración de esas 7 iglesias. Los 144,000 compuestos por esas 12 tribus son los líderes de Dios de los últimos días que terminan la obra del Evangelio. Todos los símbolos colectivos de esta mujer sugieren que ella es ese cuerpo único de creyentes.
Más tarde los 144,000 son vistos en su recompensa eterna en el capítulo 14 del 1 al 5. Allí se le identifica como una virgen, símbolo de la comunidad de los fieles que se salvan, incorporando la pureza de esa comunidad que había testificado a través de una fe inmaculada. Son las primicias que se encuentran en el monte Sión con el Cordero. Debido a que ella está embarazada, pero victoriosa, la imagen representa ese verdadero cuerpo de creyentes listo para preparar la cosecha final. Su escena del tiempo del fin está fuertemente referenciada por 1. Ella ha obtenido una victoria sobre el mundo. 2. Está revestida de la justicia de Cristo. 3. Ya se le ha dado una corona de victoria. 4. Esa corona está compuesta por 12 estrellas o líderes de los 12 grupos del pueblo de Dios. Y 5. Ella es la iglesia sellada de Apocalipsis 7, representada nuevamente en Apocalipsis 14 del 1 al 5. La gran señal termina con el versículo 1. Ahora comienzan los puntos de anclaje de su historia. Lo que sigue son pequeños fragmentos de profecía que cuentan cómo esta mujer llegó a ser la iglesia pura, el grupo final listo para el cielo. La profecía formal sobre ella comienza en el versículo 12. Entre Apocalipsis 12 y 17 hay 7 señales o principales marcas proféticas relacionadas con los últimos días de la historia de la tierra. La mujer, la iglesia de los últimos días. Segunda señal, el dragón, Satanás. 3, el hijo varón, el niño Cristo. 4, Miguel, el Cristo Redentor. 5, Israel, los santos del tiempo del fin, el remanente de la descendencia de la mujer. 6, la bestia del mar, el anticristo. 7, la bestia de la tierra, una nación en rebelión, más tarde conocida como un falso profeta, en Apocalipsis 16, 13, 19, 20 y capítulo 20, versículo 10, el cristianismo apóstata. La mujer encinta. Versículo 2 dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y es inevitable una primera impresión del niño Jesús, un varón, y su madre, María. Muchos eruditos protestantes, así como la tradición de la Iglesia Católica Romana, han llegado a la conclusión de que esta es la madre de Cristo, María, quien está lista para dar a luz a Jesús. Sin embargo, no hay ninguna base bíblica para afirmar que ella era una madre moralmente perfecta. Además, no hay ninguna escritura inspirada que muestre que María tenía dominio sobre la tierra o su oscuridad. Solo la tradición puede afirmar esta afirmación. Y aunque esta señal de la mujer se ve en el cielo, es una realidad terrenal. Curiosamente, esta futura madre y su hijo no son nombrados. No hay ninguna referencia a la vida de este niño mesiánico. Se le lleva rápidamente al cielo. Juan claramente quiere que el estudiante se concentre en la iglesia después de su permanencia terrenal. Y estando encinta, el significado literal de esta frase es la mujer en el vientre. Aunque es una expresión idiomática para el embarazo, este segmento es como comienza la iglesia del tiempo del fin, transformándose simbólicamente en una gran multitud, en Apocalipsis 7 del 9 al 17. Y eso nació a través del dolor, que significa persecución. Esta es la experiencia del pueblo de Dios de los últimos días, los 144,000, el sello del caballo blanco, que da nacimiento a esta cosecha a través de su actividad conquistadora. En Isaías 66, 7 al 9, dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo.
¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Y aquí vemos que en este capítulo 66, que se usa la metáfora de Israel dando a luz un hijo varón, lo que indica la llegada de un período en el que la salvación vendrá corporativamente a los leales de la tierra. Dice el versículo 2, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Los dolores de parto representan grandes pruebas en el nacimiento de la iglesia cristiana. No es directamente de Cristo, cuando fue bebé, niño o adulto, es de la comunidad del pacto. La mujer está dando a luz a la iglesia del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hasta el período intertestamentario, su anticipación mesiánica fue difícil, dolorosa, a través de una espera agocinante y una demora. La figura de Israel como mujer de parto se da en el Antiguo Testamento. En Isaías 21, 3, 26, 17, 18, en 61, 7 y 8, capítulo 66, 7, en Jeremías 4, 31, Oseas 13, 13, Miqueas 4, 10, capítulo 5, 2 y 3, pero representaron un tiempo de gran prueba porque ella se rebeló o fue perseguida durante un tiempo de fidelidad. Y así los dolores de parto de una mujer literal son una metáfora en el Nuevo Testamento. El tiempo de dolores o dolores de parto llega al final cuando las guerras y las calamidades golpean este mundo. Porque nos dice Mateo 24:7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, refiriéndose a dolores de parto. En Juan 16, del 19 al 22, Cristo compara el dolor anticipado de sus discípulos por su muerte inminente con una mujer que está a punto de dar a luz y tiene dolor. Pero luego él nota que el gozo viene después del nacimiento del niño, aludiendo a su resurrección. Dice el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis vosotros acerca de esto que te dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahí los discípulos representan a la madre de la comunidad mesiánica. Esta conexión tanto en Juan 16:22 como en Apocalipsis 12:2 hace eco de las profecías de Isaías, donde Israel es como una mujer de parto que da a luz la liberación de un tiempo de persecución. Isaías 26, 16 al 18 y capítulo 66 del 7 al 9. Esos son símbolos hebreos literales y espirituales que aplican y hacen avanzar el plan redentor de Dios para un pueblo elegido que abarcaría el mundo. Pero hay algo diferente aquí en Apocalipsis 12. La descripción que hace Juan de los dolores de parto es única. La palabra para dolores de parto o dolor proviene del verbo basanizo, que refleja una forma de tormento. El Nuevo Testamento usa esta palabra para referirse al sufrimiento bajo persecución o prueba. Por ejemplo, en Mateo 8, 6, 29,
en el 14:24, Marcos 5:7, 6:48 y 2 de Pedro 2:8. Esto está dirigido contra la nación de creyentes. Curiosamente, esta palabra y sus afines se usan incluso en la literatura extrabíblica solo para referirse a la aflicción del pueblo de Dios bajo persecución. Por ejemplo, 2 de Macabeos 7:13. En Apocalipsis se utiliza para referirse al sufrimiento infligido por los poderes satánicos o por los juicios de Dios. Basanizo no se utiliza en ningún otro lugar de la narración bíblica como referencia a una mujer que sufre dolores de parto, excepto aquí en el versículo 2 de este capítulo. Esto sugiere que la liberación de la persecución está íntimamente relacionada con el tiempo del fin, como vemos en Daniel 12:1. Y colectivamente, su llanto, trabajo y dolor describen a esta iglesia del tiempo del fin sufriendo severas pruebas y persecución llamados dolores de parto. Pero este trabajo resultará en un nacimiento, una liberación. Ella da a luz a un hijo varón bajo gran dificultad, una nueva creación que las garras de Satanás no pueden tocar. Los 144,000, con gran dificultad, darán a luz a un grupo especial remanente de personas o una gran multitud. Eva fue profetizado, llevaría con dolor a la futura simiente que heriría la cabeza de Satanás. Esto hace eco de la mujer Sión en Isaías 51, 12, 3 y 9 al 11. Esta profecía es cuando la cabeza de Satanás recibe su herida mortal, cuando ya no es un agente de daño para el pueblo de Dios. ¿Cuándo serán ellos liberados? Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este remanente final dirigido por Jesús obtendrá la victoria sobre el pecado, hiriendo así la cabeza de la serpiente antigua. La primera señal en los cielos fue de una mujer pura. Representaba la santidad, la armonía y la belleza de la última iglesia de Dios. Fue una señal de victoria asegurada para el pueblo de Dios de los últimos días, cuando el gran conflicto se intensifique a medida que llegue a su fin. Era un símbolo visual de la iglesia triunfante que pronto entrará en la eternidad. A Juan se le apareció una segunda señal celestial, un dragón. Esto revela cómo será la victoria de Satanás justo antes de que concluya la historia redentora. Tiene el poder de 10 cuernos, 7 cabezas coronadas, todas terrenales y todas temporales. Es el antagonista máximo de la mujer y a su vez de Cristo. Dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Contextualmente, la palabra otra se compara con la mujer que Juan acaba de ver en los cielos como la gran señal. Y ahora vemos la segunda señal. Versículo 3 dice: he aquí un dragón escarlata. Y he aquí es usado a menudo por Juan. Él nos está atrayendo a la visión con él. Es como decirle a alguien: mira, y luego señalar algo. Mira hacia arriba, recuperando el aliento. Un gran dragón rojo. La palabra grande sugiere que es de tamaño enorme o extremadamente obvio. Así es como el diablo impacta a la humanidad, como un poder o fuerza abrumadora. En el Nuevo Testamento la palabra dragón aparece solo en Apocalipsis. Se identifica como el diablo y por lo tanto tiene un vínculo con la serpiente de Génesis 3:15 y el Leviatán, Salmos 74, 13 al 14, comparado con Romanos 16:20. Desde aquel primer capítulo del Génesis, la serpiente encarnaba el mal, presentando la desobediencia de Dios como una virtud. La primera profecía de las Escrituras fue que la mujer y Satanás lucharían. Ella estaba destinada a prevalecer. Aquí comienza la historia de cómo se cumplirá esa profecía del Génesis.
La bestia de Apocalipsis 17 fue representada como escarlata, el color del pecado, Isaías 1:18, que contrasta con la palabra blancura, de la justa pureza de los santos. El dragón es rojo, ligado a rojos, sangre o muerte. Curiosamente, la ramera que cabalgaba sobre la bestia de Apocalipsis 17 está borracha con la sangre de los santos, Apocalipsis 17:6. Este color representa su deseo de matar al pueblo de Dios. Esto fue representado en el caballo rojo del capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 4, y el derramamiento de la sangre de los santos, capítulo 16:6, 17:6 y 18:24. Jesús llamó a Satanás asesino desde el principio, Juan 8:44. Piros representa el caos en la tierra, la persecución, el odio al pueblo de Dios y el derramamiento de la sangre de esos santos. Jesús incluso llama a Satanás asesino desde el principio. Afortunadamente y sin embargo, el diablo solo puede perseguir dentro de límites divinamente definidos al final de la historia, como lo vemos en capítulo 11:2, 12:6, 14 y 13:5. El dragón realiza su voluntad opresora contra la iglesia y el mundo a través de sus representantes reinantes en la tierra. Esto está representado por sus cuernos, cabezas y coronas. Dice el versículo 3 que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Al final, el dragón que fue arrojado del cielo tiene dominio sobre la bestia del mar con 7 cabezas, 10 cuernos y coronas de Apocalipsis 13:2. También de espíritus malignos que obran a través de la bestia y el falso profeta, influenciando a los reyes malvados de la tierra y el mundo entero. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. La ramera Babilonia montada sobre una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 18:2. El significado de la señal del dragón sería imposible de entender si no fuera por las asociaciones señaladas anteriormente y las profecías de Daniel, especialmente Daniel 7 y 8, que se relacionan con el fin de los tiempos. El dragón es más que una metáfora de algún reino malvado. Es el mismo Satanás, como la cabeza de todo mal, quien quiere destruir la santa iglesia de Dios, su pueblo. Sin embargo, se nos da luz adicional sobre cómo opera en los capítulos 13 y 17. Él ejecuta su voluntad opresiva contra la iglesia y el mundo a través de sus representantes reales en la tierra. Y esta es nuestra clave. Las 7 cabezas están asociadas con los 7 líderes secuenciales del papado, Apocalipsis 17:10. Estos comenzaron con la mujer bestia revivida o iglesia-estado en el año 1929 con los acuerdos de Letrán. Eso representaría a los líderes papales reales, el Papa Pío XI a través del Papa Benedicto XVI. Estos le dieron al papado un poder único a través de su intercambio de embajadores y más tarde a través de la representación especial de la Santa Sede en las Naciones Unidas. Se caracterizan por las 7 cabezas y coronas o diademas del dragón. Eran reyes papales únicos, pontífices que servían sus malos deseos. En una aplicación del tiempo final, Apocalipsis, Daniel 7:24, los 10 cuernos siguen la narración de la bestia. Lo mismo se observa en Apocalipsis 17:11. Ahí representan escatológicamente las 10 regiones en que ha sido dividido el mundo. Inicialmente sin coronas, luego sobre la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 2, con sus cuernos coronados. Ese es el orden nuevo en el mundo. Las 10 regiones en que el mundo fue dividido en 1973 por el Club de Roma. Y hay algo curioso que miramos que la bestia de Apocalipsis 13 es similar
a la descripción que se le está dando a este dragón, que tiene 7 cabezas y tiene coronas. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás hace o copia todo lo que Dios hace. Y Satanás quiere tener su imagen en esta bestia, haciéndose pasar, así como Dios, el Padre, mandó a su Hijo, también Satanás quiere copiar a Dios, él mandando y haciendo una copia y similar, que es la bestia que sale del mar, en el capítulo 13. Las coronas o diademas son esas 10 potencias mundiales únicas que ahora se han convertido en ese orden, dando autoridad única a la bestia, juntamente con el dragón. Y estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su fuerza a la bestia. A su vez, Satanás los está usando en su ferocidad final contra aquellos que no tienen su marca. Esos 10 cuernos pertenecen al último de estos imperios, con la adquisición de diademas en el capítulo 13, versículo 1, indicando la preeminencia de 10 reinos durante los últimos 3 años y medio, justo antes del regreso de Cristo. Señalan los reinos del mundo en los últimos días, cuando Satanás hará su intento final a través de ellos para destruir a los seguidores de Cristo, que lo miraremos en más detalle en los siguientes capítulos. El poder de Satanás se ejerce a través de estas 10 regiones ubicadas en la bestia papal al final, cumpliendo la vana afirmación que le dio a Cristo en la cima del monte, en Mateo 4, 8 al 9, de que era dueño del mundo. La estrecha asociación entre este dragón, el diablo, y las otras bestias en Daniel y Apocalipsis una vez más muestra que él ejecuta su voluntad opresiva contra la tierra a través de sus representantes. El dragón le da poder, su trono y gran autoridad a la bestia del mar, de Apocalipsis 13. Se asocia con esa bestia, que es el papado, y a su vez con el falso profeta, que es el protestantismo apóstata en los Estados Unidos, de cuyas bocas, o sea, los 3, brotaron 3 espíritus inmundos de demonios que salen a los reyes de la tierra y a todos los habitantes del mundo. Apocalipsis 16, 13 y 14. Vemos que engañarán todos ellos al mundo entero. Y hay una clara separación de seres, pero funcionan como una coalición hasta Apocalipsis 16, 19, cuando se dividen terminalmente en 3. Y esa coalición también se le llama Babilonia, o es una confusión que va en todo el mundo. Y al igual que la señal de la mujer, la señal de Satanás termina con un versículo 3. La imagen muestra cómo se lo representa en la última mitad de Apocalipsis y especialmente en los últimos 3 o 4 años de la historia de la tierra. Dios tiene información importante a que quiere asociar con Satanás. A continuación se da una historia detallada de cómo hizo el viaje para llegar a ese fin, y dejan perfectamente claro que es Satanás, el diablo mismo, quien es este dragón. Así es como se desarrolla esta historia. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Anteriormente se había descrito una cola en las criaturas de la quinta trompeta como parecida a un escorpión, en el capítulo 9, versículos 7 y 10. Allí como un apéndice de una criatura parecida a una langosta o un escorpión, significaba que su trabajo doloroso estaba en la espalda, escondido o disfrazado. Eso simbolizaba su capacidad de engañar poderosamente y en última instancia dañar a la humanidad. Una imagen similar se caracteriza aquí con el dragón, mediante el engaño.
Una tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas a sus filas. Este papel malvado se describe a lo largo del resto del libro. La palabra griega para arrastró es suró, significa arrastrar por la fuerza. Atraer una tercera parte de las estrellas representa el poder de esta fuerza engañosa. Este arrastre siempre denota un resultado negativo. En este Apocalipsis, donde quiera que se haga referencia a las estrellas, parecen representar líderes de la Iglesia de Dios, como el capítulo 1, versículo 16-20, capítulo 2:1 y capítulo 3:1. También ángeles celestiales en el capítulo 9, versículo 1 y capítulo 22, versículo 16. Dado que son arrojados a la tierra, las imágenes representan ángeles que cayeron con Lucifer, Satanás, representando así la guerra original en el cielo, y esto describe su impresionante poder y mentira. Apocalipsis 12:4 revela la victoria pasada de Satanás. Los versículos 7 y 9 detallan la guerra resultante. Aunque inicialmente parece que el dragón arrojó a esos seres a la tierra, luego veremos que fue Miguel, Cristo mismo. Satanás, al rebelarse, arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Estos se apartaron del Padre y del Hijo, y se unieron con el instigador de la rebelión. Esta cita está en el tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, en la página 129. Ahora vemos que Satanás está en guerra, y una saga satánica se abre, que los 144,000, como la mujer pura, son perseguidos a dolores a medida que avanza el proceso de nacimiento. Y el dragón, o Satanás, anticipa a su hijo que nacerá, el subproducto de su simiente. Dice el versículo 4 que el dragón se paró frente a la mujer que estaba lista para dar a luz para devorar a su hijo tan pronto naciera. Y dentro de la revisión histórica, esta frase está identificando el intento de Satanás de quitarle la vida al Hijo, Jesús. Se puede trazar una imagen del tiempo del fin de la persecución posterior de la iglesia remanente antes de que subiera al cielo. En el capítulo 11, versículo 12. En la cruz finalmente pareció que el dragón tuvo éxito, pero la resurrección arrebató a Jesús del poder de la muerte ejercido por la serpiente. El dragón está preparado para matar a ese hijo que se está esperando. Ese tema de su antagonismo y odio se nota en muchas áreas del Apocalipsis. Lo notamos en Apocalipsis 2:10, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero. Los planes malvados de Satanás son para el pueblo que está sellado, que ya están puros. Su obra de testificar tendrá éxito, como vimos en Apocalipsis 11:7. Satanás debe engañar, matar o impedir que ese grupo de creyentes se convierta en una multitud para el cielo, como dice Apocalipsis 7:14. Las malas intenciones del dragón hacia el hijo por nacer de la mujer se evidenciaron a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Ejemplos de su hostilidad surgieron en el asesinato de Abel por parte de Caín, Génesis 4:8. La corrupción del linaje de Set, Génesis 6 del 1 al 12. El intento de violación de Sara,
Génesis 12, 10 al 20, capítulo 20 del 1 al 18, y Rebeca en Génesis 26 del 1 al 18. El plan de Rebeca para despojar a Esaú de su primogenitura y la consiguiente enemistad de Esaú contra Jacob. Génesis capítulo 27. El asesinato a los niños varones en Egipto. Éxodo 1, 15 al 22. El intento de asesinato de David. Por ejemplo, 1 Samuel 18, 10 al 11. El intento de la reina Atalía de destruir la simiente real. 2 de Crónicas 22, 10. El intento de Amán de matar a los judíos. Esther 3 al 9. Y los constantes intentos de los israelitas de asesinar a sus propios hijos con fines de sacrificio. En Levítico 18:21, Segunda de Reyes 16:3, Segunda de Crónicas 28:3, Salmos 106, 37 al 38, Ezequiel 16:20. El ataque de Herodes contra los niños de Belén, Mateo 2:16. Y muchos otros incidentes durante la vida terrenal de Jesús, incluyendo su tentación, tipifican el continuo intento del dragón de devorar al hijo de la mujer una vez que nació. El intento más directo fue, por supuesto, en la crucifixión de Cristo. Este hijo apocalíptico es ahora el foco de la guerra contra Dios. Satanás anticipa claramente la expansión final del reino de Dios. Un golpe letal debe venir contra aquellos con una experiencia de nuevo nacimiento. El dragón de pie representa el odio total de Satanás contra la mujer, iglesia, nuevamente profetizado en Génesis 3:15. Esto se amplía más adelante cuando se anuncia que el diablo sabe que su tiempo es corto, en el versículo 12. Otro fragmento o segmento de tiempo del viaje de esta mujer para convertirse en el pueblo santo de Dios se desarrolla en el versículo 6. Este lugar está de regreso en la tierra y describe la iglesia durante el período final de la historia humana, cuando Satanás y sus agentes lideran una terrible persecución con un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Nuevamente, esto se embellece repetidamente dentro de este Apocalipsis a través de, como en el capítulo 6, versículo 4, el caballo rojo. El versículo 8, el caballo pálido. El capítulo 11, versículo 2, la ciudad santa siendo pisoteada. Versículo 7, de matar a los 2 testigos por 42 meses. Y Daniel 12:7. En el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7, vence a los santos por 42 meses. Capítulo 17, versículo 6, la sangre de los mártires. Capítulo 18, versículo 24, sangre de profetas y santos. Esta es otra escena en el viaje que el pueblo de Dios emprende en su peregrinaje para convertirse en la mujer victoriosa, una novia que se preparó. Apocalipsis 19:7. Un complot de muerte para destruir al hijo de la mujer, el remanente, está simbolizado por el hecho de que Satanás está listo para destruirlo a él. Como se verá, su liberación deja a Satanás imposibilitado. Llegaron sanos y salvos al cielo, el pueblo remanente. Entendiendo este hijo desde la estructura introductoria de este capítulo 12, miremos que la iglesia victoriosa está a punto de dar a luz a un hijo varón. El dragón se encuentra ante la mujer que está lista para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como nazca, y dio a luz un hijo varón, versículo 4 y 5. Aunque escuchamos un eco inmediato de María dando a luz a Jesús, con Herodes matando a los niños pequeños tratando de eliminarlo, la historia es una metáfora del fin del tiempo, una gran señal. ¿Quién entonces es este hijo? Esta iglesia perseguida, que representa a un grupo de creyentes espiritualmente restaurados, da a luz a un bebé. Existe un conflicto en cuanto a quién es este hijo.
que nació de una comunidad de fe. Los eruditos sugieren 3 posibilidades y analicemos estas posibilidades con atención, porque todas tienen mérito. 1. Vemos que representa la salvación. 2. Un remanente especial de creyentes. Y 3. Al Hijo Jesús en la historia. Primero, mirando a esta iglesia dando a luz a un hijo de salvación. Esto tiene su precedente en el libro de Isaías, y el escenario es cuando el pueblo de Dios, Israel, la comunidad de fe, no logra traer salvación a la tierra. Dice Isaías 26:17, Señor, nosotros estuvimos ante ti como cuando una mujer embarazada se retuerce y grita de dolor al momento de dar a luz. Concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz tan solo viento. No trajimos salvación a la tierra, ni nacieron a salvación los habitantes del mundo. Esta es la Nueva Versión Internacional. Luego en el versículo 20, a los que permanecen leales, dice Isaías 26:20, anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Los armarios o habitaciones sugieren el desierto de Apocalipsis 12. Anda, pueblo mío, sugiere una directiva paternal para proteger a los fieles de la persecución. Buscad la protección que yo os he provisto, dice Dios. Escóndete por un momento. Esto alude a huir al desierto durante 1260 días o tiempos y medio tiempo en Apocalipsis 12, 6 y 14. Vemos esta segunda representación y veamos el caso de la mujer que dio a luz a un grupo especial de personas remanentes. El dragón no logró herir al hijo varón, por lo que nuevamente se volvió contra la mujer o la iglesia, y el dragón se llenó de ira contra la mujer. Apocalipsis 12, 17, la primera parte. La palabra remanente es masculina y coincidiría con la imagen del niño varón. Por lo tanto, el hijo varón puede ser visto como el cuerpo escatológico corporativo de los santos, el remanente que será salvo. Y Isaías maduró este concepto. Isaías 66:7 dice, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. Ella estuvo de parto, dio a luz un varón, que la palabra es sacar. Isaías 66:8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aquí vemos que Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos, y eso es en plural. Y tanto el singular varón como el plural hijos se refieren a Israel, el pueblo de Dios. El concepto de un remanente que se salva se encuentra en toda la Biblia. Y tercero, la aplicación más frecuente del embarazo y del hijo varón es que representan a Cristo, y esto nos lleva a la útil imagen estructural de este capítulo. Aunque veremos más adelante la otra señal en el cielo, el dragón rojo, su representación es instructiva. Que Apocalipsis 12 revela claramente que el dragón se encuentra en un contexto del fin de los tiempos, pero repasa la historia de Satanás, comenzando en el tiempo cuando hubo guerra en el cielo, en el versículo 4 y 7, avanzando luego a sus hostilidades contra el Hijo o Cristo en el versículo 4, finalmente su pánico del fin de los tiempos en el versículo 12 y la guerra contra el remanente en el versículo 17. Y este mismo formato se utiliza con la mujer vestida del sol, del versículo 1. Ella simboliza la iglesia del tiempo del fin, los 144,000 que más tarde se ven en el monte Sión y que da a luz el remanente. Pero su historia comienza con el nacimiento de Cristo. Así pues,
tenemos de nuevo una historia amplia que se basa en más de una aplicación simbólica. Cuando vemos el asombroso espectro de cómo Dios diseña estos mensajes, los temas espirituales relevantes elevan nuestros pensamientos a un plano más alto y más hermoso. El niño varón nos atrae hacia Cristo, nos instruye sobre lo que podemos llegar a ser a través de la redención y establece el estándar para la iglesia final de Dios, una mujer vestida de la justicia de Cristo que da testimonio al planeta Tierra. Y el hijo varón, lo encontramos en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La narración carece de todo lo relacionado con la vida, el ministerio o la muerte de Cristo. Dice, nace un niño, un hijo varón. Y más adelante en Apocalipsis 12:17, la descendencia de esta mujer, el remanente, también es masculina. Este énfasis en el género es intrigante, ya que en Daniel 7 en adelante hay una fusión de género adicional entre el Hijo del Hombre y los santos. ¿Sugiere esto un lazo familiar profundo o un vínculo divino? Miremos que dice Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como se menciona en Isaías 66:7, donde significa el renacimiento de Israel o el pueblo de Dios de las tribulaciones, del cautiverio y la apostasía, se insinúa que la liberación o arrebatado será dirigida y protegida divinamente. La regla de la vara de hierro está asociado a la segunda venida. Por lo tanto, esta imagen del nacimiento se relaciona con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Este hijo o niño se convertirá en gobernante. Siguiente frase, sobre las naciones. El lenguaje de esta promesa es el mismo que la autoridad de Dios le dio a Cristo en Salmo 2. Sin embargo, también es una promesa apocalíptica para los vencedores que hacen la voluntad de Dios hasta el final. Apocalipsis 2:26 y 27 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y esa es una potencial recompensa de la iglesia de Tiatira. La historia de la iglesia victoriosa, los 144,000, las primicias del tiempo del fin, Apocalipsis 14:4, como la cebada de primavera, la cosecha temprana en la economía judía, comienza cuando está a punto de dar a luz. Ella está lista para dar a luz. El dragón se para ante la mujer o iglesia para devorar a su hijo tan pronto como nazca. Una amenaza de muerte. Entonces dio a luz un hijo varón. Y a medida que se desarrolla la historia de cómo la mujer se convirtió en un cuerpo victorioso de Cristo, o sea, la señal está señalada o sellada, este nacimiento, esta liberación de su hijo varón representa la filiación de su trabajo, es el fruto de su trabajo. Gálatas 4:7 dice, así que
Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora hay una filiación, hay una conexión. Y la conexión de los creyentes es un concepto importante que se sugiere fuertemente aquí. Y este es un concepto maravillosamente desarrollado en el Nuevo Testamento. En en Romanos 8, 14 y 19, Pablo muestra en un marco escatológico una filiación que tipifica a los salvados. Los creyentes han recibido el espíritu de filiación y así también pueden clamar Abba Padre, mientras los coherederos están. Leamos Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y Gálatas 3:26, del 4 al 7, también es aún específico que los seres humanos son hijos por la fe en Cristo Jesús. Podemos tener la comunión y ser herederos junto con Cristo. 2. La carta a los hebreos también vincula la filiación con un contexto escatológico. La filiación de Cristo es el tema de Hebreos 1, del 1 al 14, así como el Hijo debe sufrir en solidaridad con el sufrimiento humano, así también los hijos deben soportar el sufrimiento y en cierto sentido incluso el castigo de Dios, como dice el capítulo 12 del 5 al 8, y podemos citar a Proverbios 3:11. Y 3. En Apocalipsis 21:7 utiliza el motivo de la filiación divina en el contexto del vencedor, basándose en imágenes similares del versículo 3. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. La mujer representa a la iglesia purificada de los últimos días, las primicias, los 144,000. El nacimiento del Hijo es su misión de expandir el cuerpo a través de su semilla. El Hijo representa ese cuerpo expandido final de creyentes. Y el versículo 5 sigue diciendo que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y estas palabras nuevamente hacen eco del Salmos 2:9 y se repiten del Rey Jesús regresando a la tierra en Apocalipsis 19:15. La última es cuando Él es Rey de reyes y Señor de señores. En el capítulo 19, versículo 16. Cuando su cetro de hierro de gobierno no puede ser quebrantado. En ese momento todas las naciones serán destruidas, no gobernadas, por la espada en su boca. Es una metáfora de que el reino de Dios reinará, será supremo. Esta frase también se cita en Apocalipsis 2:27, que anuncia que la iglesia gobernará con Cristo, una clara alusión al concepto de filiación. Esta frase también se cita en Apocalipsis 2:27, que dice, el 26, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Estos vencedores también se describen en términos masculinos, compartiendo la misma regla con Cristo. Y nuevamente esto ocurre en la parusia. Así que la escena apunta a este periodo futuro en la consumación, cuando el pueblo de Dios se unirá a Cristo en el reino eterno. Las naciones son los moradores de la tierra, los habitantes de Babilonia la Grande, que siguen y adoran a la bestia. Apocalipsis 13, 7, 8, 14, 8, 17, 15, 18, 3 y 23, siendo finalmente destruidos por la espada que sale de la boca de Cristo. En el capítulo 19, versículo 15. Y dice que su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
se profundiza la convicción de que este hijo varón es una metáfora significativa del remanente de su simiente, la gran multitud nacida por la obra de los testigos. Es por eso que Daniel aclaró con precisión que el reino que nunca será destruido pertenece tanto a Cristo como a los santos. Esta regla de hierro en el capítulo 19:15 comienza en el escatón o la segunda venida. El arrebato o agarrar, el verbo es harpazo en griego, sugiere que fue repentino y sin resistencia. El verbo arrebatar se puede interpretar en áreas especiales en las que se utiliza a través de experiencias de ser llevados sobrenaturalmente. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos como en Hechos 8:39. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Felipe fue arrebatado. Pablo habla de su experiencia extática en 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras infalibles, inefables, que no les es dado al hombre expresar. Y otra se encuentra en las fórmulas tradicionales de los textos del rapto y la ascensión de la literatura judía antigua. Por ejemplo, en el libro de Enoch 2, capítulo 8, texto apócrifo que relata la ascensión del patriarca Enoch. En paralelo a esto está 1 Tesalonicenses 4:17, donde aquellos serán arrebatados con el objetivo de la unión eterna con el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vemos claramente lo que sucederá en la segunda venida, cuando venga Jesús por segunda vez. Seremos arrebatados en el aire, en las nubes, para ir y estar con el Señor. Y el peso de la evidencia sugiere que Juan está aludiendo a la liberación del pueblo de Dios, como vemos en Daniel 12:1, justo antes de la segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Dios sea rescatado. Y a pesar de esta evidencia, muchos atribuyen este evento a la ascensión de Cristo. Y esto es problemático porque el bebé es sacado del planeta Tierra no como adulto, inmediatamente después del nacimiento. También el niño es arrebatado o removido vigorosamente del planeta Tierra, a diferencia de la narración de la ascensión de Lucas 24 y Hechos. También la ascensión no fue un rescate sobrenatural de Satanás, como insinúa el griego para el Hijo. Y no se anota nada relativo al nombre, la vida, cruz o la resurrección de Cristo en este versículo. Gobernar con vara de hierro mira hacia el tiempo cuando la misión de la gracia conquiste su reinado universal y su reinado universal haya comenzado. El Hijo varón está ahora fuera del alcance de Satanás, como se indica en el versículo 5. La historia vuelve a centrarse en la mujer. Al principio se la representa como una gran maravilla, una señal en los cielos. Se introducía una transición en la historia redentora. Ahora la escena cambia a la tierra. Se tiene en cuenta la comunidad mesiánica y la profecía se centra nuevamente en el conflicto activo entre Satanás y la iglesia de Dios. Esto es lo que continúa el siguiente versículo, pero debido al tiempo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar esta historia de el conflicto entre el bien y el mal, entre la mujer, que es la iglesia,
y Satanás que la persigue. Vemos que en este tiempo que estamos viviendo este conflicto donde esta bestia o este dragón que tiene el poder, tiene las cabezas con poder y tendrá el poder en todo el mundo. Lo estamos viendo que está por suceder. Y engañarán, como dice, a todas las naciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es de perseguir y exterminar el pueblo de Dios, o este hijo, o no solamente el hijo, sino a la mujer también. Pero en el siguiente video vamos a hablar más detalles acerca de esta guerra entre el bien y el mal. Para terminar, tendremos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Te damos gracias porque hasta ahorita nos cuidas, nos das paz y tranquilidad a pesar de todas las crisis que suceden, las dificultades. Gracias porque nos amas tanto. Ayúdanos a permanecer fieles y cuídanos, bendice a cada uno de los que estamos escuchando, viendo este video. Que tú seas en los corazones y que nos ayudes a abrir nuestras mentes para poder entender el mensaje que tú quieras darnos, para que nos prepare más para tu segunda venida. Gracias por todo y te lo pedimos, no por merecerlo, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. El siguiente video continuaremos la siguiente parte de este capítulo 12. Que Dios les bendiga.